Creo que una de las mayores necesidades que tenemos en la iglesia hoy en día es la confusión entre la profesión de fe y la posesión de la misma. Entonces, cualquier momento que hayas tenido, cualquier oración que hayas hecho, cualquier evento al que hayas asistido, no tiene ningún significado en términos de salvación. Otra evidencia de que nosotros ciertamente hemos nacido de nuevo es el hecho de que amamos a Dios y al mismo tiempo amamos a aquellos que al igual que nosotros han creído en el Señor Jesucristo para ser salvos. Tal vez se sorprendió al saber que en el pasado he hecho llamados al altar, y no me opongo a eso, pero es peligroso cuando presentas una falsa sensación de seguridad, donde la gente dice, oye, sabes, levanté la mano, pasé al frente, dije la oración del pecador, ¿no es eso todo lo que necesito hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es una declaración totalmente objetiva en la palabra de Dios. Si creemos, podemos estar seguros en base a lo que Dios dice en su palabra, que esa es una realidad. Sin embargo, también hay elementos subjetivos que tienen que ver con nuestro sentido de si nos sentimos o no salvos. Y muchos luchan con esa parte de nuestra salvación, el aspecto subjetivo. Y si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, vamos a estar variando en nuestra seguridad de la salvación. Creo que una de las mayores necesidades que tenemos en la iglesia hoy en día es la confusión entre la profesión de fe y la posesión de la misma. Predico sobre esto casi todos los domingos hasta el cansancio, hasta que nuestra gente se cansa de escucharme. Porque para convertirse en cristiano, miembro de la iglesia, al menos no de cualquier iglesia, uno tiene que hacer una profesión de fe. Y esto es lo que John comenzó a predicar en su ministerio allá por 1969, cuando predicó sobre Mateo 7. Estas eran las mismas personas que se presentaron diciendo, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello. Y él les dijo, por favor, vayan, nunca los conocí. Y nuevamente, nadie ha sido justificado simplemente por una profesión de fe. 4 tipos de personas en las cuales podemos observar cómo está esa experiencia del ser humano con respecto a la salvación. En primer lugar, están los que se pierden y saben que se están perdiendo. Nosotros acá estamos arruinados, hermano. Esos son aquellos que alguna vez, en algún momento de su vida, escucharon el Evangelio, escucharon las palabras de vida, pero decidieron rechazarlas. Decidieron darle la espalda a la salvación en Cristo Jesús, aún teniendo conocimiento de las cosas. Vos no sos nadie para ni agarrar y decirnos lo que vos tenés que agarrar y decirnos. Y yo pienso que no debe haber peor amargura en la vida que saber que se va al infierno y aún así seguir en esos caminos. Por ejemplo, el joven rico que le gustaba acá en Argentina esto es La Plata. Saludos, manga de pobres. Y por amor al dinero, que era su Dios, y por amor a él mismo, que era también su propio Dios, decidió darle la espalda a la salvación en Cristo. Por eso cuando Jesús le preguntó si él cumplía la ley, y él dijo que sí, entonces Jesús lo pone a prueba y le muestra que él mismo era su Dios y que el dinero era su Dios. Entonces le dice, vended todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Pero el joven rico se negó, demostrando que su Dios era el dinero, y él mismo, por supuesto, y que no amaba a su prójimo porque no quiso ayudarlos vendiendo sus cosas. Por lo tanto, en realidad no cumplía la ley, la quebrantaba por completo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Él no amaba a Dios, al Dios verdadero, y no amaba a su prójimo porque no quiso vender sus bienes y no quiso ayudar a quienes necesitaban. Ese es el primer tipo de persona que sabe que va camino al infierno y no tiene seguridad de la salvación. Todos estamos llamados a hacer profesiones de fe, pero Jesús advirtió que la gente puede honrarlo con sus labios, pero sus corazones están lejos de él. Y así que lo que tenemos que hacer con aquellos que amamos y con los que nos preocupamos, aunque hayan hecho una profesión de fe, y a pesar de que le dan la impresión de no mostrar evidencia alguna de ella, esto es lo que Santiago está escribiendo, que estas personas afirman tener fe y afirman estar justificadas, pero era vacía, era mortal. No había evidencia alguna, ninguna manifestación de obediencia piadosa. Y eso es lo que tienes que tratar con las personas, especialmente si las amas. Otra evidencia de que nosotros ciertamente
hemos nacido de nuevo. Es el hecho de que amamos a Dios y al mismo tiempo amamos a aquellos que al igual que nosotros han creído en el Señor Jesucristo para ser salvos. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que por un lado tenemos ese amor por la palabra, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, esa lucha con el pecado que todavía mora en nosotros. El mismo Juan nos dice en esta primera carta que el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente Juan no está diciendo que un verdadero creyente nunca comete ningún pecado. Él está hablando específicamente en esta carta del pecado de la apostasía, porque él mismo nos dice en el capítulo 1 que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y se está engañando a sí mismo. Así que el verdadero creyente ama la santidad, el verdadero creyente desea ser como Jesús, el verdadero creyente ama la voluntad de Dios, el verdadero creyente ama la palabra de Dios, el verdadero creyente ama a sus hermanos. Esas son las evidencias de que el Espíritu Santo ciertamente nos ha regenerado, de que nosotros hemos nacido de Dios, de que nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Esas cosas no nos salvan, pero son las que evidencian que nosotros realmente hemos sido salvados por Dios. Pero en segundo lugar están los que se pierden y no saben que se pierden. De estos conocemos muchos en nuestras congregaciones. Son aquellos que todos se dan cuenta que no es un verdadero cristiano excepto él. Esos bastardos me mintieron. ¿Vieron que ahora se autoperciben de todo tipo de cosas? Se autoperciben de perro, de elefante rosado. Bueno, en las iglesias también tenemos gente que se autopercibe. Hay muchos que se autoperciben cristianos. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. Ah, ¿por qué yo? Que el ronco rorrinco sea él, maní. El hombre tiende a jactarse de sus obras. Tiende a pensar que puede perseverar por sí mismo, por su propia fuerza. Pero el día del juicio final, muchos van a decir, Señor, yo perseveré hasta lo último. Y oirán las duras palabras de Cristo. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. En tercer lugar, están los que son salvos, pero no saben que son salvos. Es bastante simple. La única evidencia legítima de una salvación real es una vida transformada. Eso es todo. Es la única evidencia. Si no está presente, entonces no hay salvación. Viéndolo desde el otro lado, uno esperaría que un pecador no regenerado, no redimido e incrédulo se comporte de esa manera, ¿verdad? Se esperaría que actuara así, porque es coherente con su naturaleza. Pero si tienes una nueva naturaleza, si has sido engendrado por el Espíritu de Dios, eres una nueva creación. Y eso se evidencia de manera manifiesta porque eres una nueva creación. Y la transformación es la única prueba de la verdadera salvación, la única evidencia. No es perfección. A veces digo que no se trata de perfección, sino de dirección. Es el rumbo de tu vida hacia la obediencia. Eso es precisamente lo que Jesús dijo en Juan 8. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, el verdadero discípulo. Si permaneces en su palabra, viviéndola, creyéndola y aplicándola, eso es la evidencia. Si eso no está presente, entonces cualquier momento que hayas tenido, cualquier oración que hayas hecho, cualquier evento al que hayas asistido, no tiene ningún significado en términos de salvación. Estos para mí son los más nobles. Estos son los que nos enseñan mucho. Son esos cristianos verdaderos que tienen humildad. Obviamente todos somos orgullosos, pero estas personas tienen una gran humildad y sin embargo todo el tiempo hablan de su propio orgullo. Son esas personas que van camino al cielo, pero temblando. Quizá no se dan cuenta que ya han sido rescatados por el amor de Cristo. Este es el ejemplo del protagonista o uno de los protagonistas principales de la historia del progreso de Peregrino, la obra de John Bunyan. Consigue en Amazon esta edición, que es la versión más completa de la obra El progreso del Peregrino. Viene enriquecida con ilustraciones, referencias bíblicas,
una guía de estudio y un mapa del viaje espiritual hacia la ciudad celestial. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace y una muestra del libro. Hay que bancar a los chivos. Cristiano primero entra por la puerta angosta y después de diferentes aflicciones y situaciones llega hasta la cruz de Cristo y ahí su carga es quitada. John Bunyan, en ediciones posteriores, aclara en una nota a pie de página: Cristiano recibe la salvación cuando pasa por la puerta angosta. Sin embargo, su carga cae solo a los pies de Cristo, porque muchas veces nosotros hemos recibido la salvación, pero tenemos esa carga que es la ira de Dios, o pensamos que todavía está la ira de Dios sobre nosotros y nuestro pecado todavía nos acusa, cuando ya hemos sido perdonados y ya no estamos bajo la ira, sino bajo la gracia. Pero ahí está la respuesta: volver a los pies de Cristo para tener seguridad y gozo en la salvación. Por eso Juan le escribe al pueblo de Dios diciendo: les he escrito esto para que sepan que tienen vida eterna. Antes de continuar con el video, quiero hacer una aclaración importantísima. El mate es argentino. Y si alguien piensa lo contrario, que lo comente. Y por supuesto hay obvias manifestaciones o elementos que tienen que ver con saber si uno es salvo de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, Juan se dirige a estos creyentes y nos dice categóricamente: el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Guardando su palabra, si obedecemos sus mandamientos. El que dice que permanece en él, versículo 6, debe andar como él anduvo. Hay obvias razones por las cuales podemos saber que somos salvos. Por ejemplo, que se enseñan a través de toda la primera epístola de Juan. Y Juan escribió esta epístola para que los creyentes que la leyeran y la recibieran estuvieran seguros de su salvación. Dice el versículo 13 del capítulo 5 de 1 de Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, los que tienen fe en el Señor Jesucristo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay obvias evidencias en la Escritura que se nos enseñan que podemos usar como elementos en los cuales descansamos para saber que somos hijos de Dios. En el capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Una de las obvias observaciones que vemos en este pasaje es que si creemos en el Señor Jesucristo, si estamos convencidos de que Él es nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. Es una prueba. Finalmente están los que son salvos y saben que son salvos. Todos queremos estar en este grupo. Todos queremos tener seguridad en nuestra salvación. Todos queremos saber primeramente que vamos camino al cielo, pero también estar firmes en esa convicción y tener paz en nuestros corazones. Y sobre esto, para mí no hay mejor ejemplo que el apóstol Pablo. Ciertamente él tenía pecados que le acusaban. Fue un hombre muy malvado, igual que nosotros. Como vos. Antes de su conversión a Cristo. Sin embargo, él supo decir: estoy seguro. Escuchen estas palabras. Estoy seguro de que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo tener esta convicción? Confiando en las promesas de Dios. No hay otra forma. Confiando en el amor de Dios, confiando en que la obra de Cristo es suficiente para salvarnos, suficiente no solo para darnos vida, sino para mantenernos vivos, no solo para declararnos justos, sino también para presentarnos glorificados, santificados y justos delante del juez y con un abogado en el juicio final. ¿Hay algún otro tema sobre el cual quisieran conversar en los próximos 10 minutos de Reformate? Déjalo en los comentarios y suscríbete a este canal si querés que sigamos conversando estos temas tan importantes de una manera sencilla para que todos podamos entenderlo. En el versículo 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta es, ¿estamos venciendo al mundo?
o estamos siendo derrotados por el mundo. Otra obvia evidencia que aquí también el apóstol Juan nos da en el versículo 12, el versículo 15 del capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien o alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Una de las obvias razones, una de las evidencias que podemos ver en nuestra vida si somos salvos o no somos salvos, es qué tipo de amor tenemos para el mundo y las cosas del mundo. Si amamos al mundo, si amamos las cosas del mundo, si nos sentimos cómodos dentro de un contexto absolutamente mundano, es una obvia evidencia que el amor de Dios no está en nosotros. En otras palabras, no somos salvos. Pero si nuestro deseo, nuestra inclinación continua es de ser santos, de ser agradables a Dios, de ser obedientes a Dios en su palabra, eso es una evidencia clara en la Escritura que nos indica que somos hijos de Dios. Particularmente si creemos en el Señor Jesucristo como el único y suficiente medio de venir al Padre, y es el que nos trae salvación, podemos saber que somos hijos de Dios. Y yo recomendaría a cada uno de los que me escucha que lean cuidadosamente toda la epístola de Primera de Juan, donde el propósito fundamental de esta carta fue justamente proveer evidencias para los creyentes, para que ellos sepan que son hijos de Dios. Y una de las cosas peligrosas es que, en nuestro gran celo por ganar almas para Cristo, tendemos a querer ayudarlos, a preparar el terreno y hacer todo lo posible por persuadir a las personas. Tenemos nuestras técnicas y nuestros métodos. Tenemos llamados al altar o les decimos solo lee esta oración, di la oración del pecador y todo ese tipo de cosas, pero es fácil hacer que alguien haga una profesión de fe. Y el peligro es presentar una falsa seguridad usando esas técnicas, en lugar de confiar en el poder de la palabra de Dios, que solo ella puede traer una fe verdadera y salvadora cuando el Espíritu Santo la lleva al corazón de ese creyente. No me opongo a predicar para que las personas tomen decisiones y respondan. No me malinterpreten. De hecho, el domingo pasado, el lunes, vi a uno de nuestros feligreses aquí en St. Andrews y se acercó a mí y me dijo: «Creo que ayer fue lo más cercano que estarás de dar un llamado al altar». Me dijo: «3 veces preguntaste, ¿ha llegado la salvación a tu casa?». Y me dijo: «Estaba esperando que hicieras el llamado». Bueno, en realidad, tal vez se sorprendió al saber que en el pasado he hecho llamados al altar. Y no me opongo a eso, pero es peligroso cuando presentas una falsa sensación de seguridad, donde la gente dice: «Oye, sabes, levanté la mano, pasé al frente, dije la oración del pecador. ¿No es eso todo lo que necesito hacer?». Yo les decía: no, lo que necesitas hacer es poseer la fe que profesas. Si tienes esa fe, se va a manifestar.